habíamos dicho que una función exponencial tenía esta forma, ¿no? F de x era igual a, habíamos dicho, ¿qué letra habíamos usado? Una K por a la x menos b más c. ¿Sí? Bueno, esta era la forma general que tenía toda función exponencial. Habíamos dicho que a tenía que ser mayor a cero. Vamos a ponerlo por acá. A tenía que ser mayor a cero, ¿sí? Y además tenía que ser distinto de qué número. ¿Se acuerdan? A tenía que ser mayor a cero y A tenía que ser distinto a un valor. ¿A cuál tenía que ser distinto? Para que sea una función exponencial. A 1, muy bien. Porque si A vale 1, ya deja de ser una función exponencial, ¿no? Porque el número 1 elevado a cualquier exponente me va a dar siempre 1. Entonces, ya va a dejar de tener la forma que tiene la gráfica de una función exponencial. Perfecto. Bueno, y habíamos visto un par de ejemplos, ¿sí? Que hicimos las gráficas en el pizarrón, que uno era f de x igual a 3 elevado a la x. Vamos a poner los ejemplos acá, no vamos a hacer las gráficas porque ya lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Pero un ejemplo era f de x, que era igual a 3 elevado a la x, y el otro era los que tienen ahí en la fotocopia, ¿eh? F de x es igual a 1/3 elevado a la x. Y la diferencia entre, entre esta función y entre este tipo de función es que este era un ejemplo en donde el valor de A iba a estar comprendido entre, iba a ser mayor que 1, ¿no? El valor de A acá iba a ser mayor que 1. En cambio, en este caso, el valor de A iba a estar comprendido entre 0 y 1. Después no hay otra posibilidad porque dijimos que A no podía ser negativa, que tiene que ser siempre mayor que 0, y que A tiene que ser distinto que 1. O sea, lo que nos queda es que A sea mayor a 1, como en este caso, o que A esté comprendida entre 0 y 1. ¿Y en qué cambiaba esto? Cambiaba en la forma que iba a tener esa función exponencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en donde A tenía que estar entre 0 y 1, la forma que iba a tener la función exponencial, si hacemos los ejes aquí, iba a ser así, ¿no? Como que venía así hacia adelante y se iba a ir acercando cada vez más al eje X, pero decíamos que nunca lo iba a tocar ni lo iba a cortar. En cambio, en este otro caso, la forma que iba a tener esa función iba a ser al revés, justamente. Como que iba a ir hacia arriba, ¿no? Una cosa así. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, en realidad, esto ustedes lo van a ver el año que viene, pero este es el concepto de límite que van a ver el año que viene. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando una función tiende a determinado valor, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense, cuando los valores de x se hacen cada vez más grandes, ¿sí?
Es decir, yo me voy alejando por el eje X hacia valores cada vez mucho más grandes. Quiere decir que lo podemos expresar como, o lo podemos pensar como cuando X se va acercando al infinito, la función también va a tender al infinito, ¿no? Porque va hacia arriba. En este caso, ¿no? Cuando A es mayor que 1. En cambio, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Cuando el valor de X se hace cada vez más grande, la función tiende a 0. ¿Sí? Se va acercando cada vez más a 0. Habíamos dicho que no iba a cortar ni a tocar, entonces significaba que ahí yo tenía una asíntota. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, la asíntota horizontal iba a ser una línea imaginaria paralela al eje X. Bueno, en este caso va a ser coincidente con el eje X, ¿no? En este caso. O sea que esa asíntota horizontal va a estar sobre el eje X. Y en este otro caso también. Esa asíntota horizontal iba a estar sobre el eje X. Bien. Pero bueno, en realidad en estos dos ejemplos, si lo comparamos con la ecuación general de una función exponencial, nos están faltando algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, había un elemento que era la letra K, ¿no? Que estaba delante de la expresión A elevado a la X menos B más C. Entonces, esa letra K habíamos dicho que la función que cumplía era modificar el valor del ordenado. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor de K, iba a ser el punto en donde la gráfica de la función exponencial iba a cortar al eje Y. En este caso, bueno, como en ambos casos, delante del número no hay nada, es como si hubiese un 1, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces quiere decir que en ambos casos la ordenada al origen va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer para que se vea bien un poquito más grande, con otro ejemplo, ¿no? Sí, mejor vamos a hacer así. Vamos a hacer un ejemplo de otra función exponencial en donde vamos a ir viendo los elementos. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar nada más la forma general que tiene una función exponencial. Entonces, ya el hecho de, bueno, a ver, vamos a hacer f de x igual a 2 a la x. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo que graficar esta función, bueno, en principio, fíjense, ya con la información de la base que tiene esta potencia, ya voy a saber que va a ser una de las funciones en donde el valor de A es mayor a 0, entonces iba a tener esta forma, ¿no? Iba a tener esta forma. Esa es la información que me brinda si el valor de A está entre 0 y 1 o si es mayor que 1. Después, si lo comparo con la función original, el valor de K, en este caso, como no tiene ningún número adelante, el valor de K es igual a 1. Quiere decir esto que la función en la gráfica va a cortar al eje Y en el valor 1, ¿sí? Porque eso era lo que me marcaba el valor de K, ¿no? ¿Cuál era la ordenada al origen? Entonces, eh, supongamos que, bueno, esta es la gráfica, a ver si se ve bien ahí.
y vamos a hacer algunos valores acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y ahora vamos a darle algunos valores positivos al eje X, ¿no? Esto es X, esto es f de X. Entonces, puedo encontrar algunos puntos en la tabla de valores. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la tabla de valores lo que hacíamos era darle valores a X, el 0, el 1, el menos 1, el 2, ¿sí? Para encontrar valores de f de X. Y encontrar puntos que pertenezcan a la gráfica de la función y la pueda graficar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si X vale 0, acá me va a quedar 2 elevado a la 0, y todo número elevado a la 0 me da 1. Ahora, si X vale 1, 2 elevado a la 1 me va a dar 2. ¿Qué pasa si X vale menos 1? ¿Cuánto vale f de X? Vamos a hacerlo acá, a ver. Si X vale menos 1, esto me va a quedar 2 elevado a la menos 1, ¿no? Bueno, ¿y esto cuánto vale? ¿Qué pasaba cuando un número estaba elevado a un exponente negativo? ¿Se acuerdan? Claro, muy bien. Se invierte ese número, entonces me queda una fracción 1/2, ¿no? Entonces, cuando X vale 1, f de X vale 1/2. Cuando X vale 2, si yo reemplazo la X por 2 acá, esto me va a quedar 2 elevado a la 2 y esto me va a dar 4. ¿Sí? Bueno, y ahí encontré algunos puntos, ¿no? Entonces, bueno, hagamos la gráfica, a ver. Supongamos que vamos a hacerla un poquito más grande para que se vea mejor, porque si no se ve muy chiquitito. Vamos a hacer el gráfico y los ejes por acá. Bien, ahí está el eje Y, que sería el de f de X. Y por acá vamos a hacer el eje X. Vale. Entonces, ahora le voy a dar valores al eje X. Voy a elegir una escala de 5 en 1, se llama, porque quiere decir cada 5 centímetros una unidad. Ustedes en la hoja, tienen hoja cuadriculada, la escala que pueden utilizar es cada 2 cuadraditos una unidad, ¿no? En realidad uno utiliza la escala de acuerdo a dónde tiene que representar, ¿no? Si lo tengo que representar en una hoja va a ser una escala más chica. Ahora en este caso, como estoy trabajando en una pizarra, bueno, elijo una escala más grande para que el dibujo se vea, ¿no? Bien, entonces, bueno, le doy valores al eje X, 1, 2, 3, 4, por acá estará el menos 1, y al eje Y le doy valores también, 1, 2, 3, 4, bueno. Y ahora sí, volviendo a la tabla de valores, voy a representar esos valores que me quedaron ahí. Entonces, estos puntos, ¿no? Que pertenecen a la función. El primer punto es el punto 0, 1. ¿Sí? Cuando X vale 0, la función vale 1. O sea que ese punto, fíjense que coincide con qué cosa. Este punto, que pasa por el eje Y. Coincide con la ordenada al origen, ¿no?
Correcto, el valor de K. Muy bien. Bueno, el siguiente punto es el punto 1, 2. Quiere decir que cuando X vale 1, Y vale 2. O sea que estoy hablando de este puntito que estaría por acá. Siempre la forma de la función exponencial va a ser una curva. ¿Sí? Esa curva puede ser o así, o puede ser, dijimos, de la otra forma, ¿no? Sería así. Pero nunca me puede dar una línea recta. Esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre va a ser una curva. Bien. Siguiente punto. Cuando x vale menos 1, dijimos que la función valía un medio. Entonces, acá tengo el 0, el menos 1 estaría por acá. Un medio sería la mitad de 1, ¿no? Es decir, estoy hablando de este punto que está acá. Bien. Cuando x vale 2, la función vale 4. Entonces, quiere decir que estoy hablando de este puntito que estaría aproximadamente por acá, ¿no? Ahí. Bueno, y hagamos un punto más negativo, ¿no? Uno más lejos que el menos 1, que podría ser el menos 2. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Entonces, ahora voy a venir acá y tengo 2 elevado a la menos 2. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tengo un número entero elevado a un exponente impar, negativo. Esto lo voy a poder escribir como un medio elevado a la 2. Cuando distribuyo la potencia, esto me queda claro. Un cuarto, muy bien. O sea que cuando x vale menos 2, la función vale un cuarto. Entonces, ahora por último voy a representar ese punto, ¿no? Menos 2 estará más o menos por acá. Y un cuarto sería la mitad de un medio. Recuerden que un medio lo habíamos puesto por acá. Entonces un cuarto sería la mitad de un medio. O la cuarta parte de uno, que es lo mismo. Entonces el punto estaría por aquí, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a hacer la gráfica, ¿no? Esta función que va a pasar por estos puntos. Y observen que da toda la sensación que a medida que yo me aleje por los valores de x hacia el menos infinito, fíjense que esta función está tendiendo al 0, ¿no? O sea, se va acercando cada vez más a 0, pero da la sensación, bueno, en realidad con la sensación no hacemos nada, ¿no? Pero yo ya les digo que esto se va a acercar cada vez más al 0, pero nunca lo va a cortar ni a pasar. Entonces, quiere decir que voy a tener una asíntota horizontal en el valor y igual a 0. En este caso, esta asíntota va a coincidir con el eje X. ¿Sí? Va a coincidir. Lo voy a hacer un poco como despegado del eje X, pero porque si lo hago encima, en realidad una fibra me borra la otra. Pero para que ustedes sepan, esta asíntota horizontal está sobre el eje X. ¿Sí? ¿Por qué se dice y igual a 0? Porque si yo me paro en el eje Y, en el 0 es donde pasa esa asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos la asíntota igual a 0 y dijimos que la ordenada al origen era y igual a 1. ¿Sí? Y ese valor era el valor de K
que si yo quiero lo puedo agregar acá adelante, ¿no? Como si hubiese un 1 acá, que a veces decimos siempre que no se pone, o no se suele poner, pero ese 1 en realidad está adelante de esta función. Entonces tengo 1 por 2 elevado a la x, ¿no? Que es lo mismo que decir 2 elevado a la x. Porque recuerden que el número que está delante de esto está multiplicando, ¿no? Y si es un 1, cuando uno multiplica por 1, en realidad no hay ningún cambio, ¿no? Te da siempre el mismo número. Bueno, ¿qué otro elemento había? A ver, ya vimos el valor de k era el que modificaba la ordenada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora k, en vez de valer 1, vale 2, esta función se va a correr toda una unidad hacia arriba. ¿Se entiende eso? O sea que, por ejemplo, a ver, ponemos esta tabla. Si ahora la función es... A ver, ¿cómo? Según el valor de... Claro, el valor de k. ¿Sí? Según el valor de k. Porque el valor de k es el como dice. Claro, tenés razón. El valor de c, que no llegamos todavía, es lo que indica el corrimiento sobre el eje y. Sí, sí, es verdad lo que dice acá el total. Entonces, vamos primero a eso. Vamos al valor de c y al valor de b. Y después vemos cómo se corre la ordenada. Entonces, el valor de C era lo que me indicaba cuánto se movía sobre el eje Y, ¿no? Entonces, volviendo a este ejemplo acá, si yo ahora a esta función exponencial le agrego, por ejemplo, más 1, le agrego más 1, quiere decir que esto, que yo ya lo tenía acá, ahora se corre todo una unidad hacia arriba, ¿no? De hecho, fíjense, la tabla de valores anterior, la vamos a hacer acá, era 0, 1, menos 1, 2. Bueno, y dijimos que acá cuando x valía 0 valía 1, cuando x vale 1 esto vale 2, cuando vale menos 1 dijimos que valía 1 medio, y cuando vale 2 esto vale 4. ¿no? Ahora, si ahora la función es 2 a la x más 1, vamos a hacerlo con otro color al lado, entonces cuando haga la tabla de valores, fíjense, cuando x valga 0, bueno, esto me va a dar 0, perdón, 1, que es lo que me daba esto, más 1. O sea que a este valor que tengo acá, nada más le tengo que sumar un 1, ¿no? O sea que esto me va a quedar 2, acá que era 2 me va a quedar 3, acá que era 1 medio me va a quedar 3 medios, porque le sumo 1, y acá que era 4 me va a quedar 5, ¿no? Para estos mismos valores de x. ¿Lo ven? ¿Se entendió eso? Para estos mismos valores de x, para esta función me da esto que está acá en azul. Pero si yo le sumo 1, me va a dar en realidad, en y, me va a dar un valor más para cada uno de los puntos. Si acá me daba 1, acá me da 2, si acá me daba 2, acá me da 3, y así. Entonces ahora si voy a representar esta, que sería con el más 1, sería cuando x vale 0, ahora la función vale 2. Aquí estaría ahí el punto. Cuando x vale 1, ahora la función vale 3.
El punto está ahí. Cuando x vale menos 1, la función vale 3 medios, o sea que estaríamos menos 1, 3 medios, estoy hablando de este punto que está acá, ¿no? Sería 1,5, es lo mismo, 1,5, 3 medios, lo mismo. Ahí. Y cuando x vale 2 acá, la función vale 5. O sea que ahora de acá, bueno, voy a tener que estirar un poquito el eje y pongamos que ahí estaba el 4 y el 5 va a estar por acá. Entonces, en realidad el punto va a estar acá. Entonces, más o menos, ¿no? Bueno, entonces esta función sería algo así, ¿no? Pasa por acá. Esto sería algo así. Bien. Bueno, y ahora, ¿a dónde va a estar esa asíntota horizontal? Esa asíntota horizontal que estaba en i igual a 0, ahora va a estar en i igual a 1. O sea que va a estar acá, ¿no? Fíjense que da toda la sensación que cuando estoy haciendo esta gráfica, ¿no? Se va acercando cada vez más al 1, pero nunca lo corta ni lo toca. Entonces, ahí queda claramente visto que el valor de C es lo que yo me muevo, o sea, voy a mover a todos los puntos, voy a desplazar, mejor dicho, no más que mover, la palabra sería desplazar, todos los puntos de la función anterior una unidad hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque dice más 1. Si acá hubiese dicho menos 1, va a ser al revés, ¿no? Por tomar un punto de referencia desde el 1, que era el ordenado origen de la función original, me voy a mover un punto para cada valor hacia abajo. Entonces, en ese caso estaría desplazándola una unidad a todos los puntos, pero ahora hacia abajo, ¿no? Si acá pusiera menos 1. Bien. Y el otro elemento era que decía el valor de B, ¿no? Que es este que está acá. ¿Qué quería decir ese valor de B? Bueno, ese valor de B ahora me iba a indicar cuánto yo me voy a mover, voy a desplazar la función hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo mismo que el valor de C, pero ahora en forma horizontal, ¿no? O sea que se va a desplazar la gráfica en forma horizontal. También podría ser una unidad, porque a ver, si yo acá pongo x menos 1, recuerden que el menos es de la ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? En realidad, el valor sería 1 y voy a desplazar a todos los puntos una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense, si yo armo ahora la tabla de valores, no quiero borrar las otras para que lo comparen. Bueno, vamos a hacerla acá. A ver. Si yo le doy los mismos valores a x, que eran 0, 1, menos 1 y 2, ahora si yo agrego a la x en el exponente un menos 1, cuando yo reemplace estos valores me va a dar los siguientes valores de y. A ver, si x vale 0,
Si x vale 0, esto me va a quedar ahora 0 menos 1, ¿no? O sea que acá me va a quedar 2 elevado eh, a la menos 1. Esto me va a dar un medio. ¿Es verdad? Porque invierto el 2, un medio más 1 me da 3 medios. Está bien, ¿no? Lo que dice, a ver, si reemplazo la x por 0 me queda 2 elevado a la menos 1, esto me da un medio, sí, está bien. Bueno, 3. Bien. Cuando x vale 1, ¿sí? Acá me va a quedar 1 menos 1, 0. 2 elevado a la 0 me da 1, más 1 que tenía acá, me queda 2. ¿Me van siguiendo? ¿O quieren que hagamos las cuentas? ¿Sí? Bien. Cuando x vale menos 1, acá me va a quedar menos 1. Menos 1 me va a quedar menos 2. Entonces 2 elevado a la menos 2, como es exponente negativo, se invierte, me va a quedar un medio elevado a la 2, ¿no? Un medio elevado a la 2 me da un cuarto. Bueno, si a un cuarto le sumo 1, esto me da 5 cuartos. Yo estoy haciendo las cuentas mentalmente. Después, cuando ustedes tengan que hacer, pueden hacer las cuentas en la hoja. Por último, si x vale 2, esto me va a quedar 2 elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 me da 1. O sea que 2 elevado a la 1 me da 2. 2 más 1 me da 3. Entonces ahora voy a poner estos puntos que tengo acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando x vale 0, dijimos que y valía 3 medios, ¿no? Que sería este punto que está aquí. Cuando x vale 1, y vale 2, es este que está acá. Cuando x vale menos 1, y vale 5 cuartos. O sea que 5 cuartos lo que tengo que hacer es dividir a la unidad en 4. Como no me alcanza, divido la siguiente y tomo una más, ¿no? Entonces este punto que está acá. Cuando x vale 2, y vale 3. Este punto que está acá. Entonces, esto me daría algo así. Ahí. Bueno, entonces, fíjense, cada punto ahora se corrió. Esto es aproximado, ¿no? Porque la verdad que el gráfico, por ahí, al no tener una hoja marcada, como ser una hoja cuadriculada y más, el gráfico no queda bien. Pero bueno, la idea es que ustedes vean que esta que estaba en verde, ahora que está en negra, el negro se corrió una unidad hacia la derecha. Y si acá yo hubiese puesto más 1, esta que estaba en verde se iba a correr una unidad hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, el valor de b, entonces en la ecuación, me indica el corrimiento de la función, el desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Ahora vamos a ver. Bueno, genial. A ver si hay otra cosa que no les dije de la teoría. Y si no, por ahí podemos ver en la actividad algo parecido como para que. Entonces, a ver.
Eh, si yo tengo, por ejemplo, esta función. F de x igual a vamos a poner 3 por 2 elevado a la x más 2. ¿Sí? Entonces, yo les voy a preguntar para que ustedes me indiquen cuál es el valor de la ordenada al origen, cuál es el valor de la asíntota horizontal, si esta función crece o decrece, porque en realidad la característica, esto por ahí no lo hablamos, pero lo hablamos ahora, la característica que tiene la función exponencial es que o la función crece o la función decrece. Vieron que había una que iba hacia arriba, entonces esta es la que crece, ¿no? ¿Y de qué dependía este crecimiento? La que iba hacia arriba. ¿Se acuerdan? Sí. El valor de A tenía que ser mayor que 1. Muy bien. ¿Sí? El valor de A me refiero al 2 en este caso. Bien. En cambio, la que decrecía, que era así, el valor de A estaba comprendido entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, bueno, el valor de A, ¿cuál es acá en este caso? El valor de A era E, claro. Bien. ¿Cuál es el valor de K? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la ordenada al origen? 3. Sí, excelente. ¿Cuál es el valor de C? 0. ¿Y cuál es el valor de B? Muy bien. En realidad es menos 2, ¿sí? Porque acordate que acá era x menos b, ¿está bien? Y para que esto me dé más, el número tiene que ser negativo. Bueno, perfecto. ¿Y cuál es la asíntota horizontal? En este caso, a ver, recuerden que la asíntota horizontal era el valor, a veces me marea, el valor de C, ¿no? Claro, exactamente. Coincidía con el valor de C. Entonces, ahí. Bueno, ¿y esta función de qué tipo es? ¿De crece o decrece? Crece. Entonces, ahí ya tenemos mínimamente todas las características, ¿no? Y toda esa información la saqué simplemente de observar a la ecuación, ¿sí? Bueno. Bueno, y ahí ustedes tienen en la parte teórica algunos ejemplos de funciones exponenciales y ahí se puede ver claramente este tema fundamental que es el valor de A, ¿no? O sea que, vuelvo a repetir, si A, como en este caso,
es un número que es mayor que 1, la función exponencial crece, ¿sí? Va hacia arriba, y si a es un número que está comprendido entre 0 y 1, la función exponencial va a decrecer, ¿sí? Entonces ahí tienen un par de ejemplos, por ejemplo, ahora bueno, si no lo tienen a mano no importa, pero después fíjense, hay un ejemplo de este tipo de función en donde crece, de la que el ejemplo que tiene ahí es 2 elevado a la x menos 2, está representada a través de una tabla de valores, y después tienen un ejemplo de este otro tipo de función en donde el valor de a está comprendido entre 0 y 1. Y la que tienen ahí es menos 3 más un quinto elevado a la x. Bien, pero todas, bueno, todas van a tener ese... Bueno, en este caso, menos 3 más un quinto elevado a la x, el valor de k está adelante de la función, pero cumple, ¿cómo es? Cumple la misma función, ¿no? El de determinar la asíntota horizontal, el valor de c, perdón, no de k, ¿sí? El valor de c. Lo que acá es, en este caso sería más 0, porque dijimos que no había ningún número, ningún término independiente, entonces la asíntota horizontal era 0. Ahora, en el ejemplo que tienen ahí, eh, bueno, vamos a tratar de identificar los valores. A ver. Si yo ahora tengo, que es la del ejemplo que está ahí, ¿no? Vamos a borrar esto. Si ahora la función es f de x igual a menos 3 más un quinto elevado a la x, fíjense que si yo este menos 3 lo pongo adelante o lo pongo atrás, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este menos 3 vendría a cumplir, en realidad, el valor de qué letra en la función general. Recuerden que la función general era f de x igual a k por a la x menos b más c. Entonces, si yo lo comparo, el menos 3, ¿a qué letra corresponde? ¿A cuál? A la C, muy bien. ¿Sí? Entonces C vale menos 3. Entonces automáticamente el valor de C me está indicando el valor de la asíntota horizontal, ¿no? Y va a ser igual a menos 3. O sea que es el mismo valor. El valor de K, en este caso, ¿cuál sería el valor de K? Si es 0, yo tendría que tener un 0 acá adelante, ¿no? Adelante de un quinto a la x. Fíjense, vamos, sería más 1, muy bien, ¿sí? El valor de k sería 1, entonces el valor de la asíntota horizontal es i igual a 1. Coincide, de hecho, me determina el valor de k cuál es la asíntota horizontal, ¿sí? El valor de a, ¿cuánto sería? Un quinto, muy bien. O sea que este tipo de función es de las que a está comprendido entre 0 y 1, ¿no? Porque tengo una fracción que si yo hago el cociente entre 1 y 5, eso me va a dar 1 dividido 5 me da 0,2. O sea que es un número que va a estar comprendido entre 0 y 1. Quiere decir que la función decrece. ¿Ven cómo se puede analizar de qué tipo de función se trata? ¿Cuál es el desplazamiento hacia arriba? Bueno, en este caso, por ejemplo, esta función con respecto a la función original
por así decirlo, se está desplazando 3 unidades hacia abajo, ¿no? Porque el valor de C era el que determinaba cómo se desplazaba la función en el eje Y. Entonces, esto quiere decir que cuando hablo de función original es si no tuviera esto, ¿no? Que sería un quinto elevado a la X nada más. Pero este menos 3 me está indicando que me voy a mover 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Y en realidad, como al lado de la X no hay nada, ¿sí? En realidad, si yo completo esta ecuación, acá sería menos 0, ¿no? Pero a X restarle un 0 no tiene sentido. Entonces, por eso no ponemos nada. Entonces quiere decir que en el eje horizontal la función no presenta un movimiento, ¿no? O sea que no hay un desplazamiento. Entonces, o sea, si el valor de B es 0, no hay desplazamiento. Bueno. Bueno, y después hay un tipo de función exponencial muy conocida y muy usada en la matemática, que es la función exponencial cuya base es igual al número e. El número e es un número irracional con el cual se ha trabajado mucho en la matemática. No sé si lo sintieron nombrar, el número e. Como por ejemplo, eso quizás en cuarto año en algún momento lo habrán visto, o no sé. Pero, por ejemplo, otro número irracional muy conocido en matemática y muy utilizado es el número pi. ¿Sintieron hablar del número pi? 3,14. Bien, entonces, número pi, el número e, ¿sí? Son números irracionales. ¿Cuáles eran los números irracionales? Aquellos que tenían infinitas cifras no periódicas, ¿no? Son los números que no se pueden escribir como una fracción. Por ejemplo, el número pi es 3,1416, bueno, y esto continúa y tiene infinitas cifras. Podría estar escribiendo las cifras número pi toda mi vida que nunca voy a terminar de escribirlas. Lo mismo que con el número e. El número e es 2,71828, bueno, y así, ¿no? Entonces, con el número e ocurre exactamente lo mismo. Es un número irracional en donde tiene infinitas cifras no periódicas. Entonces, volviendo a este número, existe una función exponencial que se utiliza mucho en la matemática, que es la función f de x igual a e elevado a la x, donde el número e, dijimos que vale 2,718, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que encontrar esta función exponencial e elevado a la x, y lo hago a través de una tabla de valores, voy a necesitar una calculadora, ¿no? En la calculadora hay una función, en la científica obviamente, hay una función que permite calcular eh, las potencias de E, ¿sí? O sea, a ver, si E vale 0, quiere decir que cuando yo eleve la X, cuando reemplace la X por 0 y me quede E a la 0, esto me va a seguir dando 1. No importa que este sea un número irracional con infinitas cifras, porque me va a quedar 2,718 elevado a la 0 me da 1, porque todo número elevado a la 0 da 1, ¿no? Ahora, cuando x vale 1, ¿cuánto vale ahora la función? Bueno, si x vale 1, la función va a valer el número e, que va a ser igual a 2,71828 y así, ¿no? Aproximadamente. Porque todo número elevado a la 1 me da el mismo número. En este caso, si es una e,
Bueno, y si x vale 2, ahora esto me va a quedar que elevado a la 2. Ahí sí ya voy a necesitar una calculadora para hacer este número elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, igual ahí ustedes tienen la gráfica con la tabla de valores. Y bueno, este tipo de función, como el número sería un número, como es, mayor que 1, ¿no? El valor de a es mayor que 1, la función exponencial tiene esta forma, crece, va hacia arriba. ¿Sí? Bueno, esto para que lo tengan en cuenta y lo conozcan porque es un tipo de función que es muy común en la matemática. Se puede ver también este tipo de ecuaciones que representan, no sé si sintieron hablar esto de crecimiento exponencial, ¿sí? Bueno, estas funciones, estas gráficas, mejor dicho, están representando ese tipo de crecimiento que se suele dar en las bacterias. Bueno, ahora con todo esto de la pandemia, quizás lo habrán escuchado en la tele, ¿no? Cuando algo aumenta de forma exponencial. Esto quiere decir que el incremento es demasiado brusco, no va aumentando de a poco. Si bien al principio quizás sí, pero en función del tiempo, si uno hace la gráfica, por ejemplo, a ver, de una función exponencial en función del tiempo, van a ver que con el correr del tiempo, el tiempo se representa en el eje X, por ejemplo, podría representarlo en horas, y por ejemplo en el eje Y podría representar la cantidad de microorganismos de una bacteria, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de una bacteria. Entonces, por ejemplo, a tiempo cero, si yo estoy haciendo un cultivo, esto es a modo de ejemplo, ¿no? Relacionado con lo que sería por ahí las aplicaciones de la función exponencial. Entonces, a tiempo cero tengo, por ejemplo, 2 microorganismos. Entonces, a la hora, quizás vaya a tener 3. A las 2 horas voy a tener 6. Y así. A las 3 horas voy a tener 9. Entonces, esto es lo que me está indicando a mí un crecimiento exponencial. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora sí vamos a ver la actividad directamente. A ver qué era lo que tenían que hacer. Por ahí si hay algún ejercicio que no se entendió, lo podemos explicar. Bueno, en el punto número 1, no sé si la tienen ahí a mano, dice completen las tablas y grafiquen. ¿Vieron cuando, esto voy a hacer una aclaración, cuando una función, ahora que estamos trabajando con funciones, tiene un número chiquitito debajo, por ejemplo, ahí tienen f sub 1, bueno, eso es lo que quería decir justamente, ¿no? Ese numerito se lo llama subíndice, ¿sí? Es para identificar una función y diferenciarla de otra, por ejemplo. En realidad es eso, ¿no? Es como uno que diga A1, A2, A3. Entonces, este valor cumple esa función. No tiene nada que ver con quizás la parte matemática, ¿no? Tiene que ver con la parte formal de escribir una determinada función, nada más. Entonces ese numerito se lo llama subíndice, ¿sí? Y cuando uno lo suele nombrar, se refiere a f sub 1, f sub 2, f sub 3. Bueno, se suele nombrar así. Eso por si aparece y piensan que por ahí el 1 tiene incidencia en la fórmula, quizás, ¿no? Pero no tiene nada que ver. También, si uno quiere, lo puede ver en libros como F' y se le hace una comilla arriba, o F2' con 2 comillas, o también, en vez de 1, 2, 3,
se puede poner tranquilamente y no confundirse ABC. ¿Está bien? Entonces ahí ustedes tienen, bueno, en este caso sí, tienen F1, F sub 2, F sub 3, ¿sí? Entonces tienen que completar las tablas, en realidad con la función que tienen ahí, en base a los valores de X que tienen, ¿no? Por ejemplo, en la primera, que es F sub 1 de X igual a 2 elevado a la X, justamente es una de las que hicimos, ¿no? Sin querer. F sub 1 de X es 2 elevado a la X. Entonces, ustedes tienen una tablita ahí, ¿no? Tabla de valores, que es algo así. Es lo mismo que la tabla de valores vertical, pero lo que cambia es que esta está en forma horizontal, nada más. Y tienen acá el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Entonces simplemente tienen que reemplazar el valor de X acá y ver cuál es el resultado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, eso tienen que hacer en el A, en el B y en el C y después graficar esos tres en un mismo eje, ¿sí? Después tienen el D, el E y el F, también tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Y graficarlo en otro eje. O sea que para el ejercicio 1 van a tener que hacer dos ejes de coordenadas, ¿sí? Dos ejes de coordenadas. En el primero tienen que graficar las funciones A, B y C, y en el segundo las D, E y F. Y observar cuál es el cambio que se produce en cada una, ¿no? Bueno, en el punto 2 dice, graficar las siguientes funciones de la forma f de x igual a k por a a la x más c y completar la tabla. Bueno, y ahí tienen, en principio es un poco lo que veníamos practicando hace un ratito, ¿no? Dada una función, en la tabla tienen que identificar cuál es el valor de k, cuál es el valor de a, cuál es el valor de c. Bueno, ahí hay una columna que dice imagen. Esto por ahí lo vimos en la función polinómica. Acá no hablamos nada de imagen. Pero en realidad, a ver, la imagen para una función exponencial, a ver si lo ven acá, en donde la asíntota está en el valor 1, ¿sí? Si en 1 tengo la asíntota horizontal y esta función es así, y va hacia arriba, esto quiere decir que ¿cuál sería la imagen? A ver si se acuerdan del concepto. Claro, la imagen sería, muy bien, la imagen sería desde 1 hasta más 1. Eso es lo que ustedes tienen que poner y completar en la columna, ¿no? En la columna de esa tabla. Bueno, y después el valor de la asíntota en función de el valor de C que ustedes tienen ahí en cada una de las funciones. Bien. En el punto 3 dice, unir con flechas la función con la asíntota horizontal correspondiente. Bueno, esto es sencillo, no hay nada raro, simplemente tienen que fijarse a la izquierda en cada una de las funciones cuál es el valor de C y unirlo con el que coincida en la columna de la derecha. ¿Sí? Nada más que eso. Y creo que nada más. Es eso es todo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Lo que vamos a hacer, bueno, van a trabajar con esta actividad. Y ahora sí, vamos a poner la fecha de entrega a tope el jueves que viene. Bueno, genial, chicos. Si no tienen dudas, que tengan un lindo fin de semana, que descansen. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí?